y la siguiente empresa es Nuevo Mundos Recursos, New World Resources. Y esta empresa me la habéis pedido y sobre todo en el último programa que hablamos de cobre, que trajimos a Charlando de Minas, que si no habéis visto el podcast, recomiendo que lo veáis porque nos presentó lo que venía siendo la tesis de inversión en cobre. Y esta es una empresa del sector del cobre, por lo tanto, pues puede ser interesante que escuchéis el podcast de Charlando de Minas antes de venir a ver esta empresa. Y si no, es igual, que también os va a gustar seguramente. Esta era una empresa que antes se llamaba, si no recuerdo mal, New Cobalt Resources, tenía 4 activos. Como está de moda el tema del cobalto, creo que se hizo un spin-off y salió New World Resources con activos de cobre en Arizona. Ya os digo que esta empresa me la habéis comentado cuando he pedido que hablásemos de empresas de cobre y tal, y no la he analizado muy a profundidad, ¿no? Os voy a hacer un análisis de esta empresa en este vídeo, obviamente, pero si os interesa, podríamos detallar el análisis en análisisdeinversión.com y hacer un muy buen análisis de esta empresa en profundidad y entrar realmente a valorarla y ver cuál es el potencial. Pero dicho esto, vamos a hablar del por dos, ¿no? Esta empresa es pequeñita. Como veis, cotiza en Australia, una capitalización de 88 millones de dólares australianos, que a la conversión a dólares americanos son unos 60 millones de dólares. Es una super penny stock de 4 céntimos por acción, así que si alguna vez os gustaría pues tener 1 millón de acciones, pues con esta se puede tener. Dicho esto, la empresa, pues como veis, ha tenido su evolución. Recordad que también pues tenía lo de cobalto y separaron los activos, etcétera. Y aquí va el primer warning que veo de esta empresa. Como podéis ver, de cash a 31 de diciembre de 2022 solo tenían 9 millones de dólares australianos, que esos son unos 6-7 millones de dólares americanos, que con eso no vas a la panadería de la esquina a comprar Te lo el miro. pan. Son exactamente, pues justo 6, 6. 5,99. Sí. Es que soy un Forex man, tío. ¿Qué quieres que haga? Ya, ya, ya. Pues con eso no vas a ningún lado. Pero también os adelanto que van a publicar un nuevo Scoping Study, un nuevo PIA, con un nuevo resource que han actualizado y es por eso lo que vamos a comentar que es lo interesante de la empresa. En teoría, este mes o el mes que viene. Entonces, ahí está el problema. Compro con el objetivo de tomar exposición con el nuevo PIA, que seguramente que va a ser mejor que el anterior, pero puedo correr el riesgo de que van a levantar capital, porque van a levantar capital sí o sí, que con esto no vas a ningún lado, ¿de acuerdo? Entonces está ahí la cosa, pero bueno, vamos a ver qué nos promete un poquito la empresa. La empresa se encuentra en Arizona, que es un estado bastante decente de Estados Unidos. Es el 70% del cobre de Estados Unidos pues se produce aquí, en esta región. Además, esto es muy Joder. importante y la empresa lo deja claro, que está en tierras privadas, no son tierras federales, que últimamente se han puesto con la administración Biden muy tontitos con el tema de las tierras federales. De hecho, querían prohibir la explotación de oil and gas en tierras federales. O sea, Es que son tontos, tío. Es que de verdad. sí, son tontos. O sea, no sé. Nos guardamos los comentarios, pero Sí, bueno, sí, sí, sí. por Pido suerte, disculpas a la audiencia, pero bueno, estoy seguro que todos pensáis como nosotros. la propiedad privada en Estados Unidos se respeta más que aquí. Entonces, cuando tienes tus derechos minerales en terreno privado, pues normalmente se da por sentado que vas a poder desarrollar activo cumpliendo con las legislaciones y etcétera, pero sin mucho más problema que en tierras federales que te pueden poner más pegas. Además, el impuesto de minería aquí es el 3%, 3,15% mining tax que hay en Arizona, que si lo sumas a los impuestos corporate tax en Estados Unidos, Martí, es el 21%, ¿no? Me parece. Sí, 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 sí. A ver, dijeron que querían subirlo. Bueno, no, era los impuestos a los ricos, nada, pero sí, sí, es del Bueno, 21%. pues es el 21%, que si lo sumamos más o menos será digamos, un 25% de impuestos, ¿de acuerdo? Y esto porque lo comento, porque los datos que hay en el Scoping Study, que vamos a ver más adelante, son antes de impuestos. No hay ningún cálculo hecho con impuestos. Así que recordemos que más o menos pues, va a ser el 25% se va a ir en impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, cosas muy interesantes, y es que este proyecto de cobre es un proyecto de hecho polimetálico, principalmente zinc, y la mitad es mitad zinc, mitad cobre, tiene algo de oro y tal, que lo veremos más adelante, la partición, pero esto es muy bueno los resultados que están obteniendo últimamente.
De hecho, aquí podéis ver que los resultados, después de sacar el Mine Resource Estimate, que sería la parte superior, pues han dado unos resultados muy, muy buenos. De hecho, diría que después de este Mine Resource de actualización, los que no están incluidos son los de South Shot, que como veis es el mejor drill que han hecho hasta la fecha. 27 metros al 7% de cobre equivalente. O sea, eso es una burrada. Es una cantidad de cobre muy, muy buena. De hecho, lo bueno que tiene este activo es que a nivel de cobre equivalente está en el top 30 de minas del mundo. O sea, y además es una antigua mina, ¿de acuerdo? Mucha infraestructura local ya está hecha, tienen conexiones, está lo de Las Vegas, por si los obreros lo quieren ir, se va a pasar bien, algún fin de semana que tengan libre. Y lo más importante es esto, que como es una antigua mina y hay muchas cosas que ya están más o menos hechas, a nivel de galerías y tal, pues el CAPEX no es tan alto. Además tenemos que es una concentración muy buena. Ya sabéis que Grade is King, que es lo que dicen siempre el dicho minero, y la concentración que están obteniendo ahora en los nuevos drills que están alcanzándose a más profundidad son muy buenos. South Shot 10 metros al 13%. Luego hay unos drills increíbles como el Main Shot 41 metros al 3,8%, que es el segundo mejor drill hasta la fecha. Muy, muy buenos resultados de exploración y no están todos dentro de la actualización del Mineral Resource Estimate, ¿de acuerdo? Hay algunos, pero no todos. ¿Y qué ha pasado con este Mineral Resource Estimate? Pues primero se calculó el proyecto que iba a estar en unos 7,8 millones de toneladas, pero que iban a minarse unas 9, porque tenían que mover residuos, roca, para poder sacar todo el proyecto. Entonces, la mayoría del resource, incluso la parte de Inferred, está dentro de lo que van a minar. Pero con la actualización han subido pues un 48% las toneladas minables. De hecho, la concentración de metal pues, ha subido un 44% respecto al Mineral Resource Estimate, en el cual se basa el PIA, el Scoping Study. Incluso han mejorado de forma modesta la concentración de cobre de un 3,9 a un 4,1% de cobre equivalente. O sea, muy, muy buenos resultados. Como podéis ver aquí, con este nuevo resource son 11,4 millones de toneladas para un 2,1% de cobre, 5% de zinc, 0,9% de plomo, 32 gramos por tonelada de plata y 0,36 de oro. Como veis, he dicho, es polimetálico, ¿no? Y en total, pues nos queda un 4,1% de cobre equivalente. Y todavía está abierto a profundidad, o sea que todavía se puede descubrir todavía más mineralización. A nivel de CAPEX, esto va a suponer unos 200 millones de preproducción y luego esto va a sumar pues 30 millones más. O sea, yo calculo que con la mejora además que va a haber, que van a intentar mejorar, porque el Scoping Study estaba planeado a funcionar a 1 millón de toneladas por año, va a subir a más, obviamente a 1,2, seguramente a 1,4. Veremos qué planean de cara al siguiente PIA. Y esto va a subir el CAPEX, así que seguramente podemos calcular 250 millones de CAPEX. Como veis, en esta gráfica que os he puesto, el 50,7% es de cobre, un 1,6 de oro, un 4,1 de plata, un 3,7 de plomo. O sea, todo esto será aparte y seguramente haga un concentrado de plomo y plata, otro de zinc y otro seguramente de cobre y de oro, pero bueno, veremos cómo lo termina haciendo. De hecho, si queréis que haga un análisis, pues tendré que leerme el nuevo Scoping Study para poder hacer una buena valoración de cómo van a intentar explotar y la metalúrgica de toda la mina. El 40% zinc, y esto significa que el cobre lo van a sacar gratis, básicamente. Con la concentración de zinc y los otros metales, el cobre sale gratis. Si queréis verlo así, además de que los precios a los cuales está calculado el Scoping Study, pues son precios bastante actuales, pues son 8.500 toneladas, o sea, dólares americanos la tonelada de cobre, que justamente hoy está cotizando a eso. El zinc, 2.800 dólares la tonelada, que creo que está a 2.900 o a 3.000. El plomo a 2.000 dólares la tonelada. Está por ahí la plata a 20 dólares, que creo que está a 22 ya, y el oro a 1.800, que ya va por 1.900. Por lo tanto, son reales los precios que se van a dar en el Scoping Study, no son de un estudio que se hizo hace 2 años donde pues, la plata estaba a 16, el oro a, yo qué sé, a 2.000 y el zinc a 5. O sea, son precios actuales, lo cual pues nos puede dar más credibilidad, ¿no? al estudio. También, como he comentado, con este nuevo resource van a intentar producir todavía más.
de cobre equivalente, pues de media pensaban producir unas 30.000 toneladas al año, quizá lo van a subir a 40.000, veremos, lo cual va a mejorar mucho los números del nuevo PIA, porque si producen más, significa que esos free cash flow que estaban en el futuro los van a traer al presente, por lo tanto el present value del proyecto pues va a subir significativamente. Entonces, hablando de números, ¿cómo está este proyecto de New World Resources? Os vuelvo a recalcar que esto es antes de impuestos, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos una muy buena idea de cómo puede pintar este proyecto. Y esto ten en cuenta que es antes de la actualización del resource, que es un resource antiguo, que iban a mover 9,3 millones de toneladas a 1 millón de toneladas por año. La vida del proyecto son 10 años, lo cual está bien, no es que no lo convierte activo en un tier 1, ¿no? Pero 10 años no está mal, la concentración de cobre 3,3. Ten en cuenta que aquí no se tiene en cuenta la dilución, ya nos lo comentan aquí en las anotaciones a pie de página, que no hay dilución ni de minado ni de metalúrgica, seguramente sea más bajo, obviamente va a ser más bajo. Después, bueno, tienen en cuenta el CAPEX, pero vamos a ver el Net Present Value descontado al 7%, que ya no es algo demasiado relevante, habría que hacerlo al 10%, pero bueno, teniendo en cuenta que es Arizona, que es un estado decente, digamos que el riesgo político no es lo mismo que si tuviésemos la mina en el Perú. Entonces te diría, oye, sí, entonces no tiene ningún sentido. Pero bueno, el Net Present Value antes de impuestos nos da que va a ser 525 millones de dólares americanos, con una tasa de retorno, una TIR del 42%. Son números muy buenos, son números muy buenos. Si aplicamos el 25% de impuestos, pues a lo mejor nos quedaría un Net Present Value así de cabeza de 400 millones, ¿de acuerdo? Con una TIR pues del 30 y algo por ciento, lo cual pues es lo mínimo que podríamos exigir a un proyecto, pero desde mi punto de vista, pero bueno, bastante decente. Además, calculan que de free cash flow anual los primeros años van a estar generando 135 millones de dólares americanos. Lo dicho de antes, pre-tax, después de impuestos, pues unos 100 millones de dólares americanos no estaría nada mal. ¿Qué te parece, Martí? Tiene en cuenta que capitaliza unos 60 millones. A ver, yo lo veo que la música obviamente suena muy bien, pero depende de la dilución que te metan. En la primera diapo creo que había visto que el management tenía relativamente poquillo, ¿no? Para ser una mina así en El exploración. 4%. No, normalmente suelen tener un poquito más en ese tipo de proyectos, por lo que yo creo recordar. Y es decir, bueno, el management tiene poquillo. No tengo ni puta idea porque es que no lo sé. De cuánto te van a diluir, que si para el CAPEX necesario, que si para stock options y lo que sea. Es decir, bueno, sí, obviamente a estos precios pues me cunde, pero me quedaría un poquillo con esas preguntas antes de Sí, decir si tocar o no. sí, obviamente todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que calcular pues el CAPEX, cuánto van a diluir, la deuda. Ahora mismo, como capitaliza tan poco, el riesgo de dilución es bastante más alto, ¿de acuerdo? Claro. Además de que la dilución va a venir ahora, porque van a hacer que ampliar capital, lógicamente. Pero claro, estos números son antes de la actualización del resource, que ha aumentado el cobre un 40 y pico por ciento. Y seguramente van a ampliar la capacidad de producción, etcétera. Si teniendo en cuenta que el CAPEX puede subir a 250 millones, yo he hecho un cálculo de servilleta rápido, con la ampliación del resource es posible que después de impuestos, en el present value, sí que esté alrededor de 500 millones de dólares americanos. ¿De acuerdo? Claro, ¿a cuánto ha de cotizar? Para que esté a un precio decente. Normalmente los proyectos en este estadio, antes de financiación, etcétera, cuando están con un PIA, cotizan alrededor del 0,2, 0,3 del net present value. Si nos Hostias. vamos a, claro, si nos vamos a hacer el 0,2 de 500 millones de dólares, pues serían unos más o menos 500 y algo, 0,2, que son 100, ¿no? Justos, más o menos. Claro, capitaliza 60 millones. Y eso es la parte baja. Si nos vamos a 0,3, que tenemos un poquito de potencial de exploración y tal, pues podremos irnos pues, a 150 millones. Entonces, seguramente, claro, todavía no hay nada sobre el papel. Es la gracia de apostar, entre comillas, ese tipo de empresas que no han publicado el análisis económico. Seguramente, una vez publicado el PIA y el mercado vea los números, es posible que esta empresa debería estar cotizando entre 100 y 150 millones de dólares americanos cuando está cotizando a 60. Entonces sí que es posible que nos hagamos un por dos, que es un poquito lo que pasó a Adriatic cuando publicó el PIA, que el mercado no lo había valorado bien, una empresa pequeña,
Cuando publicó se vio los números, el mercado se dio cuenta y se hizo casi un por 2. El riesgo principal que yo veo es la ampliación de capital a corto plazo. Que diluyan y amplíen capital antes de publicar el PIA. Claro, y a ver, pregunta. ¿Las stock options estas las pueden ejecutar cuando les apetezca o tienen algún tipo ahí de requisito? Las que tienen ahora. Sí. Bueno, básicamente no me las he mirado, Martí. Ah, vaya. Vale, claro. Bueno, pero eso Sí, sería pues, interesante. mirar términos, luego cuando sean stock options, normalmente cuando diluyan y dan warrants y tal, tienen unos 6 meses, un año de holding. Pero bueno, me parece una empresa que tiene bastante curiosa. Además, el timeline que tiene aquí, pues van haciendo cosas, van explorando, van publicando, va cumpliendo un poquito lo que a mí me gusta, que la empresa se mueva y que no solo sean palabras bonitas, ¿sabes? Sino que vayan haciendo cosas. Por lo tanto, me parece una empresa bastante interesante. ¿Con cuáles? ¿Te quedas con esta o con las que comentó Amadeu? Bueno, charlando en minas. Bueno, son diferentes. Para mí, Filo y estas son demasiado proyectos demasiado grandes y que yo no veo que vayan a producir al menos en los próximos 5 años. Esta es un proyecto pequeñito que le veo potencial de revalorización en el corto medio plazo y que seguramente para 2024 ellos comentan que para finales de 2024-2025 va a empezar la construcción y que en un plazo de 3-4 años es posible que esto sí que esté produciendo. Entonces pasaremos la curva de la SOND y puede ser bastante interesante. Por lo tanto, yo estoy ahora en la duda de si tomar posición en esta empresa o no, por el tema de que, hostia, si en finales de diciembre tenían 6 millones de dólares, van a tener que ampliar capital sí o sí. Entonces, claro, pero pinta muy bien el nuevo PIA, que seguramente lo van a publicar este mes o el que viene. Por lo tanto, estoy un poquito ahí. Si tomar posición y que me diluyan, o a ver si diluyen y luego tomo posición, pero bueno. Eso es lo típico que le mete una posición totalmente residual y ya está, en mi opinión, ¿eh? Es decir, bueno, si no sabes lo que te van a diluir ni cómo lo van a hacer, etcétera, etcétera, pues bueno, o no tocar o le metes, yo qué sé, un 0,5 o un 0,2% en la cartera, algo que la tienes ahí y que ni te duele si va bien ni si va mal. Bueno, es una empresa que voy a tener en el radar. Me gustaría tener exposición al cobre. Y este sí que parece un proyecto viable y con unos buenos números y un buen potencial. Entonces, pues bueno, recomiendo que le echéis un vistazo y si os gusta la empresa y, bueno, quizá publico análisis en ADI y la comentaremos más en profundidad, obviamente. Y entonces sí que veremos el tema de las opciones, los guardan y veremos si hay más peligro por esa parte. Cunde. Pues bueno, pues con esto hemos terminado. No sé si quieres añadir algo más, Martín, al programa de hoy. Sí, que espero que os haya gustado las tesis y que, oye, que si os gustan ya sabéis que ayuda muchísimo para dar difusión a nuestro trabajo, pues un pequeño like y un comentario diciendo cuál es vuestra favorita y ya está. Pues perfecto. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast. Y recordad, baile deep. Adiós.